Buenas tardes a todos los que están conectados ahora, viéndonos, los que se van a conectar un poquito más tarde. Me da mucho gusto estar hoy con ustedes en este espacio y presentando a Gonzalo Silva. Me da muchísimo gusto que estés aquí, Gonzalo, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas tardes, buenas noches por ahí. Muchas gracias, Georgina, por la invitación y bueno, muy contento y motivado de poder conversar de temas tan sensibles, tan críticos como lo es la adopción. Así es, y de verdad estoy yo también muy contenta, muy emocionada porque estés aquí, porque tú tienes una mirada muy realista y muy sin nubes rosas de todo tu trabajo, ¿no? De la crianza respetuosa, de esto que tú llamas el desprincesamiento de la crianza, y creo que también podemos hablar del desprincesamiento en la adopción. Entonces, me emociona mucho poder mostrar esta mirada tuya aquí en este auditorio que nos sigue. Y bueno, antes de comenzar, Gonzalo, me gustaría presentarte. Gonzalo Silva Seriani es psicólogo titulado de la Universidad de Tarapacá de Arica, Chile, magíster en Pedagogía Universitaria con mención en Innovaciones Educativas por la Universidad del Mar, diplomado en Apego, Neurociencia y Complejidad Infantil, una aproximación desde la teoría hacia la intervención por la Fundación Chilena del Apego, diplomado en Actualización en Adopción desde la teoría de los modelos de intervención en procesos adoptivos por la Universidad Católica Raúl Silva Enríquez, diplomado en Abordaje Multidimensional de Trauma Complejo por la Fundación América por la Infancia, especialista en el área de trauma complejo del desarrollo infantil y programas de intervención basados en el apego y la regulación emocional del estrés. Cuenta con 14 años de experiencia en el trabajo con niños traumatizados, vulnerados e institucionalizados. Es parte del equipo docente de la Fundación América por la Infancia, coautor de 2 publicaciones indexadas en 2012 y 2013, conferencista para Chile y el extranjero. Es un placer que nos acompañes en este espacio, Gonzalo. Gracias por esa linda presentación. Tengo que precisarte que son 21 años de experiencia con niños institucionalizados y que han vivido los efectos del trauma. Y de esos 21 años, como 15 más o menos en la línea de la adopción, que es donde terminé especializándome y donde hasta el día de hoy ponemos todas las fuerzas y el corazón para poder generar estos rescates vinculares, porque la adopción es un rescate vincular. Es cómo podemos incorporar a un niño que tiene una historia de trauma, que tiene una historia de internación o institucionalización en residencias o hogares de niños o de menores, como reciben muchas nominaciones eso. Sí. Y poder incorporarlo a una familia que le brinde un espacio protector, un espacio respetuoso, bien tratante, y que vaya en el día a día y a propósito de la génesis y el fortalecimiento de este vínculo afectivo, que vaya en el día a día nutriendo el cariño, pero también teniendo efectos reparadores de la experiencia traumática. Eso es algo bien importante y que está avalado desde la evidencia empírica, es que la verdadera reparación del trauma, del sufrimiento, se genera en la familia adoptiva en este caso. Es decir, quienes logran cicatrizar las heridas, quienes logran la sanación emocional, espiritual, física, cerebral de los niños, es la familia, no es el profesional que interviene el proceso, no es el diagnóstico, no es la terapia, son elementos que aportan sin duda y que preparan al niño para la incorporación al núcleo adoptivo, pero ahí no está la verdadera reparación de los problemas. Por eso que es súper importante, y si tú me permites ya continuar con nuestra conversación, es muy importante entender que cuando hablamos de adopción hablamos de trauma infantil. No son aspectos que se puedan considerar por separado. Así es. Y por eso urge el desprincesamiento, que, claro, yo hablo desde el desprincesamiento de la crianza respetuosa, pero es totalmente aplicable al desprincesamiento de la adopción, porque hablar de adopción es hablar de trauma.
El trauma infantil, o ya en las líneas mucho más empíricas, el trauma complejo del desarrollo, que esa ha sido la gran nominación que le han dado a este fenómeno, es una experiencia de vida. El trauma complejo es una forma de estar, de pensar y de sentir en el mundo. Y esa forma de estar, de pensar y de sentir se caracteriza principalmente por una hiperalerta constante. Es tener que estar, vivir, sentir, pensar en un mundo altamente amenazante, que a diario y constantemente levanta alertas, amenazas y te obliga a estar hipervigilante, te obliga a estar en un modo de funcionamiento de sobrevivencia. Inclusive, al adoptar un bebé, uno igual tiene que hablar de trauma, porque ya tempranamente ese bebé sufre abandono, o tal vez en el vientre materno sufrió los efectos del consumo de alcohol, o los efectos del consumo de drogas, o incluso la negligencia de parte de su progenitora al no ir a los controles de salud. Es decir, el trauma siempre está presente. Incluso en toda la línea de investigación de experiencias adversas en la infancia, se ha demostrado que la población normal, voy a decir entre comillas normal, está expuesta a una serie de experiencias traumáticas tempranas que, claro, no tienen el nivel ni la intensidad de los traumas que viven los niños que son entregados en adopción, pero es algo que es parte de nuestra vida. Sí, de hecho, fíjate que en una investigación que hice, hay un autor norteamericano que se apellida Brodzinski, que habla mucho sobre adopción y dice que el trauma del abandono, el tema de la adopción para los niños, es un dolor que no se puede comparar con un divorcio, con la muerte. Es un dolor muy profundo, verdaderamente profundo, y que además no está socialmente, no está avalado, ¿no? No está, socialmente la gente no avala ese dolor, ese trauma. Sí, yo te diría que más que avalar o no avalar es que no lo ven. No es ese trauma queda invisible. ¿Y por qué? No hay dolo en esta ceguera, es decir, no hay intención de no ver. Este trauma queda invisible porque el contexto social, particularmente en Centro y Latinoamérica, el contexto social, la representación social de lo que significa adoptar o criar a los niños, está construida solo desde el romanticismo, de los cuentos de hadas, de visiones poéticas, que no están exentas de participar de esos espacios. Es decir, criar a los niños, adoptar a niños, tiene un lado tremendamente espiritual, romántico, poético, maravilloso, ¿no? Sin duda, pero no es eso y nada más. Sí, hay una serie de desafíos cotidianos, concretos, que son tremendamente complejos, solo al hablar de crianza. O sea, si hablamos de adopción, sumamos más complejidad. Entonces no es correcto. Acá en Chile decimos, el amor todo lo cura. En realidad no podría haber nada más impreciso que eso. El amor es importante para curar, es importante para sanar, pero no lo es todo. Necesitamos entender a los niños, necesitamos entender a los niños que han vivido trauma complejo, necesitamos entender a los niños que han vivido trauma complejo y que están institucionalizados, y necesitamos entender a los niños que han vivido trauma complejo, que están institucionalizados y que son entregados en adopción. Mira, ahí dibujé una escala, ¿no?, que va desde el niño no vulnerado, entre comillas, sí, hasta el ingreso a una institución y luego la incorporación en familia adoptiva. Entonces, sí, toda esta línea romántica, disculpa, Georgina, para terminar la idea, toda esta línea romántica que incorpora elementos súper potentes en la crianza, debiera matizarse, debiera modularse por las toneladas de evidencia científica que hay en los últimos 45 años en materias de crianza, en materias de apego, de desarrollo infantil, de trauma y cuántas otras cosas más,
para que hubiese un balance, un equilibrio entre el amor y el conocimiento, ¿no? Un equilibrio entre el corazón, pero también el acto empático de poder entender, entre paréntesis, de mentalizar a los niños y a los niños que han vivido trauma y a los niños que han estado en instituciones. Sí, Gonzalo. Mira, la verdad, yo adopté a mi hija hace 21 años y todo esto de lo que hablas era desconocido. Y para mí también, o sea, no se hablaba tanto, ¿no? Sí había investigaciones, como dices, pero no se hablaba tanto, incluso en los cursos de preparación, ¿no? Pues lo que nos decían es, háblale a tu hijo de la verdad, de cómo llegó a la familia, pero eso era nada más. Después no se hablaba de trauma, de abandono, del sentimiento que ellos van teniendo, de búsqueda de orígenes, de la madre biológica, no se hablaba de nada de eso. Y los niños, con todo esto que viven, que toda esta escala que tú presentas, van teniendo comportamientos que surgen a raíz de ese trauma y no son comprendidos por las familias. Yo recuerdo que yo no comprendía por qué mi hija estaba tan enojada si era una bebé, la adoptamos de mes y medio. ¿Por qué está tan enojada si es una bebita, no? Y así, pues hasta hoy, porque de verdad que el enojo está grabado en el cuerpo, ¿no? Entonces, pues sí, eso es el comprender, el aprender, el saber de trauma es básico, indispensable para las familias. Sí, y uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Y no solo en los procesos de adopción, sino que en la crianza en general, ¿por qué nos preguntamos si está bien o está mal que un niño se enoje? ¿Que está bien o está mal que un niño llore? Yo he escuchado a los papás, a las mamás preguntarse, bueno, ¿y esto es esperable que mi hijo lo tenga a esta edad? ¿Está bien que reaccione o responda de una u otra forma? Esas mismas preguntas se las hace el colegio. Esas mismas preguntas se las hacen los sistemas de salud. Entonces, claro, si uno hace la lectura de qué es lo que está indicando esto, y es un nivel muy alto de ignorancia respecto del desarrollo infantil, como que esas materias han quedado supeditadas de forma exclusiva a los psicólogos, a los trabajadores sociales, a los psicopedagogos, y la lista no es muy larga, a los profesionales de la salud, de las ciencias sociales. Parece que el resto no necesita saber de desarrollo infantil, cuando estos debieran ser conocimientos básicos, así como uno aprende a leer y aprende a sumar, debiera aprender acerca de desarrollo infantil. Seas o no seas padre, sí, uno actúa directa o indirectamente en la crianza de los niños. Entonces, para mí es bien interesante que después de cientos de años, ¿no?, de convivencia entre adultos y niños, estoy hablando de la especie, ¿no?, como el desarrollo de la especie humana, sí, de cientos de años de convivencia con los niños, todavía los adultos nos preguntemos, ¿está bien que llore mi hijo? ¿Cómo se debería portar mi hijo en el colegio? Entonces, esas preguntas y otras tantas más finalmente muestran lo urgente que es incorporar la educación sobre el desarrollo infantil, la crianza respetuosa en las mallas curriculares, en programas de formación temprana, en los programas de adopción, para poder salir del princesamiento, ¿no? Porque quizás lo que te pasaba a ti, tú decías, bueno, pero ¿cómo este bebé puede llorar o enojarse tanto? Pero tal vez si tú hubieses entendido, ¿no?, si hubieses tenido el acceso al conocimiento que existe hoy para poder entender, ¿no?, para poder mentalizar a tu hijo o a tu hija y comprender qué es lo que hay detrás de todo esto, cuál es su historia de abandono, de sufrimiento temprano, uno podría tener más claridades sobre los niños. Entonces, para mí el diagnóstico es muy claro. Estos temas han sido como de exclusividad de cierto segmento de personas y profesionales, sí, cuando debiera ser algo totalmente masivo, obligatorio, porque los niños son el futuro de los países y permiten la subsistencia de los seres humanos. Entonces, es a quien más debiéramos proteger. Debiéramos todos ponernos de acuerdo para estar al servicio de ellos y poder entender
¿de qué se trata ser niño? Y con esto no quiero decir, porque la gente inmediatamente en este mundo social lineal, orientado permanentemente al desempeño, la gente inmediatamente me dice, ya Gonzalo, pero tú quieres niños libres, sin normas ni límites. No, no estamos hablando de las normas y límites. Las normas y límites son súper necesarias en la crianza de los niños. Los niños y los grandes también necesitamos normas y límites. El tema no es ese. El tema de poder entender lo que les pasa a los niños, cuáles son sus verdaderas necesidades, no es incompatible con las normas y los límites. Muy por el contrario, hacen que las normas y los límites sean efectivamente respetuosos, que tengan un carácter humano, ¿no? En el contacto con el niño, en el acto de considerar que el otro es una persona también. Porque el tema de poner la norma no es complejo, simplemente decir no se puede, no puedes hacer esto, no puedes pegarle a tu hermano, no puedes salir al patio si está lloviendo, qué sé yo, las reglas y normas que cada familia tenga en casa. No cuesta nada poner una norma o un límite. El tema que hay que entender es que los niños pequeños, frente a las normas y los límites, van a generar estrés. Que los niños escolares van a generar un estrés distinto, que los jóvenes les va a pasar lo mismo y que a nosotros, los adultos, también nos pasa lo mismo, porque en este princesamiento de la niñez, la lectura la hacen los adultos desde el mundo de los adultos, bajo el supuesto que todos tenemos resuelta nuestra adultez. Y yo conozco, incluyéndome, a una lista interminable de adultos que nos estresamos y nos descompensamos por temas que podrían ser igualmente aplicables a mis hijos. ¿Y por qué no los aplico? Porque yo soy el adulto y él es el niño. Entonces, como que él no tiene el derecho a tener acceso a esa consideración. Ojo que no estoy diciendo no coloquen el límite. Es tener acceso a esa consideración de que puede enojarse, de que puede tener pena, de que trata de lidiar con sus emociones, igual como nos pasa a nosotros. Y si tuviéramos el acceso a todo eso, podríamos, yo creo, que tomar decisiones mucho más conscientes sobre el ejercicio de la paternidad, sobre el momento en que decidimos ser padres, biológicos o adoptivos, tendríamos elementos muy más sensibles, porque yo les pregunto a la gente que nos está escuchando, que se conectaron o que van a ver el video después, ¿cuántos no han vivido el aterrizaje forzoso de la paternidad, biológica o adoptiva? ¿Comprendes esto de tener aquí el plan de ser papá, pero cuando estás con tu hijo o con tu hija, baja el plan de aquí a foja cero en un aterrizaje forzoso, donde tú pasas por momentos y dices, no me hubiese podido imaginar que la crianza era así, de difícil, de compleja, insisto, con momentos románticos, maravillosos, poéticos, cuentos de hadas y todo, pero con esta otra cara de la moneda que vuelve la crianza tan compleja. Y muy pocas personas logran dimensionar eso antes de tomar la decisión y se encuentran en un aterrizaje forzoso con esta realidad que es dura, que es compleja. Sumémosle pandemia COVID-19, o sea, lo complejizamos todo mucho más. Y ahí está la urgencia de poder tener acceso al conocimiento. Así es, y fíjate que me topo con familias que llegan y me dicen, me siento muy culpable de que no llegó mi hijo por adopción y no me puedo vincular con él. No siento eso que yo veía en las películas, ¿no? O la expectativa que tenía de cuando iba a llegar y no siento nada, ¿no? Entonces, y yo les digo, bueno, es que el vínculo se construye día a día, no es algo que aparece de repente, ¿no? Como en las películas. Y esto que dices es así, ¿no? Es como ese aterrizaje forzoso que llega el niño y ahora yo como me vinculo con él. Pero todo esto que hablas de la crianza, de poder mentalizarlo, de entender sus comportamientos, qué emociones hay atrás, nos ayuda también a esa vinculación. Sí, lo importante de poder mentalizar y poder comprender qué es lo que le pasa al otro es que sitúa su respuesta en un mundo distinto al tuyo. O sea, tu hijo cuando se enoja no es que te quiere perjudicar a ti tu jornada laboral de teletrabajo, por ejemplo. O si no se quiere dormir en la noche, no es porque él planea desvelarte a ti. No es contigo el asunto, son sus propios asuntos. Entonces, cuando uno logra entender eso, tiene mayor herramienta para manejar el estrés, porque no es con uno, ¿comprenden? No es que él sea un desconsiderado
que no te permite teletrabajar en pandemia y por eso que anda demandándote permanentemente. Es que él está estresado, tanto como tú, en pandemia. Entonces, cuando los niños están estresados, generalmente recurren a sus figuras de cuidado. Y si el estrés es mayor, la demanda también va a ser mayor. Por eso que a esta altura los niños prácticamente no se despegan de uno. Quizás hace 6 u 8 meses atrás, a mí me pasaba con la Josefina, ella respetaba, entre comillas, mis espacios de reuniones. O ella respetaba, entre comillas, un espacio como este. Yo podía estar conectado contigo y la Josefina en su pieza jugando. Ahora la Josefina está con su mamá en otro lugar de la casa porque ya no tiene la misma resistencia, ya no tiene la misma tolerancia y el mismo aguante que tenía hace 6 meses, claro. Porque hace 1 año y medio que no ve a sus amigos, que no ve a toda su familia, que no se desplaza libremente. Entonces, cuando uno va incorporando mayor conocimiento, y no me refiero solo al conocimiento científico, que lo defiendo a toda costa, me parece que es lo primero que debiera estar presente en la línea educativa en general, sino que también al conocimiento vincular que tú vas obteniendo a propósito de esta relación que tú, como dices, se construye paso a paso, día a día, mes a mes, año a año, y que te permite entender al otro, ¿no? Porque es distinto regular el estrés de un niño que quiere perjudicar tu desempeño en el teletrabajo, ahí está la mentalización 1, que ir a regular el estrés de tu hijo que está tan estresado como tú, y ahí está la mentalización 2. La segunda mentalización es mucho más probable que llegue a buen puerto en términos de regulación, si la comparas con la primera, porque la primera, ¿a qué va a obligar al padre o a la mamá? A hacer acá en Chile decimos un gallito, ¿no? Una fuerza de brazos uno con otro para que yo pueda torcer el brazo de mi hijo, pueda ganarle en esta disputa, porque así yo le enseño que él no puede interrumpir al papá en su jornada de teletrabajo. Eso va a generar probablemente mayor estrés, va a hacer que el berrinche o la pataleta se alargue en el tiempo, porque para los niños hoy en día es difícil, tan difícil como para nosotros. Y en ningún caso esto significa que yo no tenga que conversar con mi hija y decirle, Josefina, tienes que dejar al papá trabajar porque no tengo otra alternativa que hacerlo desde la casa mientras tanto, etcétera, etcétera. Podemos educar, podemos mantener la norma y los límites, pero estos también tienen que ser proporcionales y razonables a las circunstancias. O sea, si la Josefina llega en medio de este live y se monta arriba mío, bueno, yo les voy a pedir disculpas momentáneas, pero voy a darle el espacio a ella, ¿no? Voy a tratar de decirle a la Fernanda, llévatela, ayúdame, pero no voy a disimular como disimulaba hace 1 año atrás, que trataba de que no se notara, de que la Josefina no llegara. No, ahora me da lo mismo, porque claro, mi norma va adaptándose al nivel de complejidad que ha ido elevándose. Entonces yo no puedo pretender hoy día que ella responda con la misma tolerancia que tenía hace 1 año atrás. Yo no la tengo, ¿comprenden? Sí, entonces, claro. Para mí hoy día es decir, bueno, y en realidad yo creo que no les debería pedir disculpas a ustedes, debería pedirle disculpas a ella por tener que estar permanentemente conectado digitalmente a propósito de la pandemia. Entonces ahí se van entendiendo de otra forma los fenómenos, se va logrando empatizar mucho más con el sentir de los niños, y eso paradójicamente ayuda a que uno esté más tranquilo, ayuda a que uno esté más disponible, ayuda a que uno pueda entender que los niños son así. O sea, ¿cómo son los niños? Saltarines, energéticos, hablan fuerte, hablan mucho, están todo el día moviéndose, les cuesta estar sentados en la mesa, les cuesta mantener la atención y la concentración, se enojan fácilmente, el llanto es una forma de expresión de la rabia. O sea, todo lo que yo te estoy listando es un niño saludable, pero que si tú buscas en los libros de psicología tradicional, te vas a encontrar que lo que yo te estoy describiendo es un niño con descontrol de impulsos, con ansiedad, con hiperactividad, con dificultades de atención y concentración, cuando los niños preescolares principalmente no son así. Esas habilidades de autocontrol se van obteniendo paulatinamente alrededor de los 8 o 9 años. Antes, los niños son así. A 500 kilómetros por hora es su funcionamiento base. ¿Y es difícil? Sí, claro que es difícil. Y ahí está la línea del desprincesar esto, porque no es fácil.
Esto no es, comprendes, mientras yo transmito hoy día contigo, prendo mi chimenea y mi señora, mi esposa, qué sé yo, lee un libro y mi hija al lado de la chimenea juega con las muñecas, ¿ves? Así, y mi mascota está tirada en la alfombra, todo tranquilo, Todo se perfecto. respira paz, todo perfecto, nada más lejos de la realidad. Esos son los cuentos de hadas, esa es la poesía, ese es el romanticismo que yo me refiero, pero que al final nos hace un flaco favor, porque nos dispara nuestras expectativas. Y cuando nos encontramos con esta realidad, aterrizaje forzoso y, claro, no puedes prender la chimenea porque no hay tiempo, porque tu señora está en algo y tú estás en otra cosa, y con el celular y con el teletrabajo, y tienes que sacar a pasear a tu mascota, y todos estos problemas juntos y combinados que hacen que la vida cotidiana sea un poco más compleja de cómo te la describen en las instancias, por ejemplo, de preparación para la adopción, que es donde yo creo que hay que hacer una apuesta muy, muy grande en términos de sensibilizar a la familia, decirle, mire, piense bien, pase por su cuerpo la decisión de adoptar. ¿Qué significa esto? Póngale una cuota de sensibilidad, no de romanticismo, no es lo mismo, ¿no? La sensibilidad tiene que ver con poder llegar a tocar anticipadamente la realidad con la que tú te vas a encontrar, no acá, no con esta realidad que uno dice ya entonces cuando hago un berrinche, yo voy a bajar a su altura, voy a mirarlo a los ojos y lo voy a abrazar. Ahí está toda la pauta de la crianza respetuosa, por eso que yo hablo de el desprincesamiento de la crianza respetuosa, porque probablemente eso en un momento de estrés no te resulte así, Claro. 1 más 2 más 3 es igual a 6. No resulta de esa manera, es más errático, tiene distintos niveles, ¿no? Uno falla, uno repara, uno falla de nuevo, uno repara, y con los años de vinculación y con el tiempo se genera un sistema de contención y de regulación del estrés organizado, predecible, continuo y estable. Claro, y además específico para cada hijo, ¿no? Un hermano Sí. nunca va a ser igual que el otro, y con uno podrás contener de una manera y con otro de otra. Y también esto me parece importante mencionar que ahora con tanta tecnología, pues ha habido muchos cursos, presentaciones, conferencias, pláticas como esta, y de pronto siento que se ejerce una presión muy grande en las familias de tengo que hacer todo eso que dicen ahí, tengo que ser perfecto, y esto que dices de no, a ver, yo puedo, de pronto no me sale el agacharme, verlo a los ojos, estar a su altura, no funcionó, pero puedo reparar después, ¿no? Y eso es lo importante. Sí, hay dos cosas que te quiero contar al respecto. La primera es que es increíble cómo uno detecta a veces a los adultos que no son papás. Son muy fáciles de detectar. ¿Sabes por qué? Porque como no tienen el training de la crianza, ellos viven en un mundo que es mucho más ordenado, que es mucho más lineal, ¿me entiendes? O sea, tengo algunos amigos que no son papás, entonces me dicen, Gonzalo, mira, ¿qué te parece si el próximo fin de semana nos juntamos y hacemos? Y mientras él planifica un fin de semana de revista, yo estoy pensando, bueno, ¿y qué hago con la Josefina? ¿Y cómo me organizo así? O sea, mi aduana, no sé si es la misma palabra ya, ¿no? Como la aduana fronteriza, como el control, sí. ¿no? Donde pasa el flujo de los viajeros, de los autos y todo, es la Josefina para mí. Yo no puedo decidir nada sin antes pasar por la aduana de la Josefina. Entonces, es fácil detectar al que no tiene ese training porque su mundo es mucho más ordenado, su mundo es mucho más lineal, es tipo causa y efecto. El mundo del ejercicio de la crianza, yo que no estoy diciendo el mundo de los padres o madres, estoy hablando del ejercicio de la crianza, de tíos que crían a sobrinos, de abuelos a sus nietos, de terceras personas que son significativas para los niños, de las educadoras de trato directo que están en las residencias, qué sé yo, de todo el mundo que tiene trato con los niños, sabe que es mucho más complejo, que esta aduana, que este control fronterizo existe para cualquier cosa que uno tenga que hacer. Y lo segundo que te quiero decir es que está toda la línea de estudios de Edward Tronix, que él, este es un investigador que estudió como el grado de aciertos en la crianza, ¿no? O sea, cuando criamos, cuán certeros somos en nuestras acciones de criar,
y él descubrió que una tasa alta, que un porcentaje alto en la crianza son errores interactivos. Es decir, más nos equivocamos que acertamos. Por consiguiente, el ser buen papá, disculpen que lo reduzca así, pero es para mostrarlo gráficamente, el ser buen papá o ser buena mamá no está relacionado con cuán certero eres en el ejercicio de la crianza, sino con cuán reparador de los errores interactivos eres en la crianza. O sea, el buen cuidador es el que se da cuenta de que se equivocó y el que repara ese error más rápidamente. Porque en líneas generales nos equivocamos más que acertamos. Y ahí de nuevo traigo el desprincesamiento, porque si tú lo sitúas en los enfoques tradicionales, no solo en este caso de formación para la adopción, sino estoy hablando de psicoterapia, de intervención clínica, de orientación a los padres, etcétera, talleres de competencias parentales, fortalecimiento familiar, toda la línea como de apoyo para el ejercicio de la parentalidad, considera estas líneas que nosotros, como que un alto porcentaje son aciertos, o sea, como que hay competencias parentales que nos permiten ser buenos padres y que la presencia de esas competencias es más regular y que nosotros nos equivocamos cada tanto. No, es muy al revés. Más nos equivocamos. ¿Qué significa equivocarse en el rol de la crianza? Que tu hijo te diga, mamá, entonces tú estás en el computador, en teletrabajo, mamá, y tú sigues sin atender. Ahí hay un error comunicativo, ¿no? Mi hijo me está hablando y yo no estoy respondiendo. Entonces, el buen papá o la buena mamá o el buen cuidador detecta el error. Ah, mira, no he respondido y lo repara. Disculpa, es que estaba ocupado. ¿Qué me estabas diciendo? Y ahí está la reparación, ¿no? Entonces, si uno ve el día a día en el ejercicio de la crianza, se da cuenta que está lleno de errores interactivos. De hecho, en las relaciones con los demás estamos siempre llenos de errores interactivos. ¿Y por qué? Porque esto es muy complejo. Hacer vida de familia es algo complejo. No es fácil. Hacer vida de pareja no es fácil. Sí. ¿Y por qué hablo vida de pareja? Porque es la relación de un ser humano con otro. Y en los niños no es la excepción. O sea, si en la relación de pareja tienes que conocer al otro, tienes que quererlo a poco, tienes que aprender a que sea predecible para poder llegar a amarlo, bueno, en los niños pasa lo mismo. Todas estas líneas del amor a primera vista, de que yo te vi, tú me miraste y me enamoré para siempre de ti, tienen más sentido en las películas y en los cuentos de hadas, porque en la realidad es un poco más complejo y qué bueno que sea así. Qué bueno que haya que destinar tiempo para construir una relación, porque si no, todas nuestras relaciones serían muy inestables. O sea, tú te podrías ir literalmente con cualquier persona porque te flechaste en la mirada o porque tu hijo vio a otra mujer y sintió que era su nueva mamá y te dejó a ti. O sea, qué maravilla que evolutivamente hayamos desarrollado la selectividad en el vínculo, de quedarnos con quienes nos han brindado protección, amor, regulación, equilibrio durante muchos años. De hecho, los niños que están institucionalizados, una de las principales síntomas que generan, a propósito de la institucionalización, es la amistad indiscriminada. O sea, que no tienen selectividad por el vínculo, ¿no? Como no han tenido una figura estable, continua y predecible durante años, con la cual aferrarse, ¿no? Con la cual generar un apego relativamente seguro, ellos han aprendido que los demás no están disponibles para ti. Y eso te prende una alerta porque es muy caótico percibir el mundo así. Imagínate un mundo donde nadie está contigo más allá de un tiempo determinado. Entonces eso prende en tu cerebro una alerta y te obliga a buscar ayuda en literalmente quien sea, ¿no? Entonces estás con una persona pero rápidamente puedes cambiar el foco a otra, o estás con alguien que, o sea, podría ser tu mamá adoptiva y de pronto el niño se enoja y dice, no te quiero más y me voy con otra persona, ¿no? Me gustaría irme con el cartero, qué sé yo, con el carabinero, con el bombero, qué sé yo. No se genera una selectividad en el vínculo. Entonces tiene también sentido, a propósito de la evolución de la especie, que podamos construir relaciones específicas
con determinados seres humanos, y eso lleva tiempo, ¿sí o sí? Sí, se construye. Incluso tú en algún curso en el que estuve presente decías que los efectos de la institucionalización pueden persistir hasta 8 años después de la adopción. Así es. El patrón de cortisol también, que es una hormona que se secreta exclusivamente en momentos de estrés, de tensión o de miedo, puede también estar alterado hasta 6 años post-adopción. O sea, lo que quiero decir con esto que la adopción no se acaba cuando el niño es adoptado. La adopción comienza realmente cuando el niño llega a casa. Ahí empieza la adopción, ahí empieza el proceso. Ese es el hito 1, que va a llevar muchos años. Mira, 6, 8, para que se restablezcan confianza, para que los niños sientan la libertad de querer y amar, para que puedan estar seguros de que no los van a dejar, que no los van a maltratar. No es cuestión de que uno declare narrativamente, ¿no? Eso también falta en la preparación para la adopción. Porque uno dice, mira, tu hijo te va a decir que no te quiere, que tú no eres la mamá, y tú dile, mira, yo soy tu mamá y yo no te voy a pegar ni te voy a tratar mal, y como que si eso lo resolviera. Pero eso es narrativa, son palabras. El niño necesita sentir esa seguridad. Y para sentir esa seguridad tiene que pasar tiempo. Y si ese tiempo le da muestras, ¿no?, de que es protegido, es querido y de que no le va a pasar nada malo, el niño se empieza a sentir seguro, se restablece la seguridad emocional y empieza a disminuir la sintomatología, ¿no?, que podrían ser los problemas asociados a la institucionalización o los déficits, no sé, cognitivos, sociales, afectivos, y empiezan a aumentar tus potencialidades. Pero a propósito de que te sentiste más seguro, no que te dijeron que podías estar seguro, que hay una gran diferencia. Sí, hay una gran diferencia. Incluso yo puedo escuchar a papás que dicen, es que ya salió de la institución y ya me dice mamá y papá. Y no es casi un mandato, ¿no?, de la institución. Te vas con tus papás, ya, ellos ya son tus papás, pero se toma tiempo el construir esa relación. Tenemos aquí 2 comentarios que quisiera plantearte. Claro. Una persona habla y cuenta una experiencia. Dice, mi hijo realmente sufrió el primer día que tuvo que hacer uso del comedor en su colegio. Yo pensé que era lo normal de todos los niños, pero su sentimiento iba más allá. Trabajamos y hablamos de su actitud después de pasado ese día, de rabia para conmigo, y me contó que se había sentido abandonado y le recordó a cuando estaba en el centro de acogida. O sea, estos sentimientos regresan, ¿no? Sí. O están presentes todo el tiempo, más bien, como lo dices. Exactamente. Están presentes todo el tiempo, se acomodan de otra forma, de una forma mucho más llevadera para los niños, pero eso depende mucho del contexto de crianza. O sea, la verdad, por eso que partía la conversación diciendo, la verdadera reparación está en manos de la familia, de lo que yo con mucho cariño llamo la manada, ¿no? Cómo la manada se dispone a otorgar una experiencia de seguridad, una experiencia positiva, una experiencia de confort al más desvalido, que es esta cría o este cachorro que se viene incorporando a esta manada. Y ese cachorro y esta cría se van a sentir seguros de manera proporcional a la vivencia que tengan del ambiente. O sea, la seguridad es contextual, depende del espacio vincular, no de las narrativas, no depende de que el niño haga un clic, ¿no? También a veces pasa eso que las familias dicen, este niño venía mal ya, y a pesar de que está en mi familia y lo queremos todo, como que rechaza este amor. O sea, debería sentirse agradecido prácticamente de estar con nosotros, que lo rescatamos, ¿no? Pero es que no es tan lineal el proceso. Lo hemos aprendido así, a través de los cuentos de hadas. Hemos aprendido esa linealidad. Fíjate tú que en los puros cuentos de hadas las princesas se casan con los príncipes sin haberse conocido ni siquiera un par de días. Ahí está y viven felices para siempre, efectivamente, aunque sería interesante hacer un estudio longitudinal. ¿Qué pasa después? Que fue de Blancanieves, Cinderela, la Sirenita, qué sé yo. Yo no estoy tan convencido de que hayan sido felices para siempre, pero ahí funciona la linealidad. Pero en la vida real no es así. Tiene que pasar tiempo. Examinen sus propias relaciones de pareja.
¿comprenden? ¿Dónde tienes más posibilidades de proyectarte en una relación? ¿No? En una relación que tuviste en 2 semanas y tú crees que eso ya con eso conociste al otro y te enamoraste para siempre, o en una relación de 2 años donde en el ejercicio de la relación has aprendido a conocer al otro, a tener sentimientos hacia el otro, a saber cuándo, dónde y cómo hacer qué, cuál o qué cosa, ¿comprendes? ¿Cómo se genera un conocimiento que va más allá de la narrativa, que va más allá de las declaraciones de amor, que es un conocimiento vincular, ¿no? Es como la evidencia científica de que puedo estar contigo. Porque el niño dice, ok, está bien que tú me digas que no me vas a pegar y que no me vas a agredir y que no me vas a maltratar, pero ojo que tengo una historia de 4 años viviendo maltratado y agredido. Entonces, no puedo decirte, ok, me voy a quedar tranquilo y voy a apagar todas mis alertas y todas mis alarmas porque a propósito del trauma complejo, todas esas alertas y alarmas están hiperencendidas. Y su desconexión no depende del niño, depende de lo que Esteban Gómez llama de la ecología relacional, es decir, de cómo todo este sistema, toda esta manada envuelve a este niño, lo cobija, lo cuida y lo protege con normas y límites, insisto, pero entendiendo de que esto es para un largo plazo. Esto no es cuestión de un par de años. Incluso en la crianza, ¿me entienden? En la crianza biológica es así también. Si cuando uno empieza como a invertir un poquito más en uno, después de que los niños tienen algunas herramientas básicas, primarias, para poder sobrevivir, alrededor de los 6 o 7 años, uno ya puede empezar a retomar algunas cosas, a poder decidir libre de esta aduana, de este control de tráfico. 6 o 7 años, imagínate el tiempo que tiene que pasar para que un niño quede encaminado, y bien entre comillas, encaminado primariamente, muy primitivamente, y eso es por nuestra complejidad cerebral y por todo lo que demanda poder potenciar a los niños, que es lo que todos los papás quieren, ¿no? Que los niños tengan lo mejor del mundo. Y aquí hablando de un niño que nació, bueno, en su familia biológica, que haya crecido en su familia biológica, ¿no? 6 o 7 años, o un niño que llegó por adopción muy bebé, ¿no? 6 o 7 años quizá, pero un niño que llega de 6 o 7 años, 8 años, pues también requiere una inversión enorme de tiempo y de comprensión y de preparación de los papás. Sí, o sea, es natural que a medida que los niños sean más grandes y hayan vivido más experiencias traumáticas y tengan más años de internación o de institucionalización y que tengan también un nivel de conciencia y distinción de lo que lo rodea también más alto, son adopciones también más complejas. Y con esto quiero decir que requieren de mayor formación, de mayor preparación, de tener resuelto, que eso yo creo que es la gran deuda de todos los grandes, de todos los adultos, quiero decir, en la crianza de los niños. ¿Cómo has reflexionado sobre tu propia historia de crianza? Eso es clave para criar. Porque tú puedes ir a talleres de preparación y leer y estar a la vanguardia de las investigaciones empíricas, pero ¿qué hay de tu crianza? ¿Cómo te criaron a ti? ¿Tuviste la posibilidad de llorar, de enojarte, o te mandaron inmediatamente para la pieza y por eso no toleras que tu hijo llore porque pareciera que él no tiene el derecho a hacerlo porque tú no lo tuviste tan bien? O como sufriste tanto, te transformaste en una especie como de adulto sabio tipo zen, entonces aprendiste que el sufrimiento te entrega sabiduría existencial y por eso quieres que tus hijos también tengan una cuota de sufrimiento para que también se transformen en sabios existenciales. ¿Cómo revisamos todo eso? A propósito, esto de los sabios existenciales no está comprobado por la evidencia científica. Los estudios longitudinales de crianzas más autoritarias o más exigentes o más estresoras demuestran que uno lo que genera es mayor disponibilidad a la psicopatología, es decir, tiene como más facilidad para enfermarse mentalmente. Entonces la revisión de la propia historia es clave. ¿Cómo tú reflexionas, cómo perdonas a tus figuras de cuidado, cómo redefines la crianza, cómo aprovechas la amenaza, ¿no? Fui maltratado y la conviertes en una oportunidad. No voy a volver a maltratar porque viví los efectos del maltrato, sé lo que se siente, sé lo que implica el que tu figura que te tiene que proteger además te golpee.
Entonces, lo que yo voy a hacer es no replicar ese modelo con mis hijos. Hay un proceso personal muy íntimo, ¿no? Que todos los adultos debiéramos llevar adelante antes de convertirnos en papás o en mamás. Así es, idealmente que sea antes, pero si ya nos están oyendo papás que no tuvieron pues ese trabajo personal, pero ya están con sus hijos, pues nunca es tarde tampoco, ¿no? No, y nunca es tarde. Quiero decir una frase que tú nos dijiste en un curso, dices, hablando de la postadopción, se pueden activar muchos fantasmas y demonios internos y la crianza adoptiva actúa como un gatillador de esta experiencia. Exactamente, claro. Ese es el curso que hicimos en la fundación, ¿verdad? El trauma infantil y adopción. Sí. Claro, lo que pasa es que como uno vive en un modo de sobrevivencia, cuando vive trauma, aprende a estar alerta a las señales anticipatorias del trauma. Entonces, si a mí me maltrataban, si a mí me golpeaban físicamente, yo aprendo a que tengo que cuidarme de la relación con los demás, del contacto físico, por ejemplo, porque el contacto físico podría, en mi experiencia traumática, haber sido el antecesor al golpe. Entonces, en la familia adoptiva llega mi mamá y me quiere entregar amor y cariño y me quiere dar un abrazo, pero yo no leo ese abrazo como amor y cariño, sino que lo leo como la anticipación al maltrato. Y mi cerebro automáticamente se va a este modo sobrevivencia o despierta a estos demonios y a estos monstruos y los activa. Entonces, es importante la mentalización, o sea, poder entender bien eso, que no es un rechazo al acto de amor. Yo he escuchado a los papás que dicen, oye, pero le iba a dar un beso y me pegó una bofetada. ¿Cómo este niño está mal de adentro? Y no es así. Es que él esa aproximación no la interpreta como un gesto de cariño, sino que lo interpreta como la posibilidad de ser maltratado de nuevo. Y por más que tú digas, no, yo no te voy a maltratar, lo que él requiere de nuevo es tiempo. Requiere evidencia vincular, es decir, que demuestres que eso no va a volver a ocurrir, para que con calma, a su ritmo, paulatinamente y de forma respetuosa, él reciba tu beso, ya no interferido por estos demonios que despiertan involuntariamente, porque además estos demonios internos no obedecen a la razón ni a la voluntad de los niños. Es un proceso que se activa de forma autónoma y totalmente inconsciente. Sí, Gonzalo, y hablando de estos activadores, también me gustaría que hablaras un poquito de esta parte de la complacencia, porque sí, se habla mucho de la huida, de la lucha, del congelamiento, pero de la complacencia no tanto, y me parece importantísimo que los papás observen mucho eso en sus hijos. Sí, para mí cualquier situación que me llama la atención en la crianza, siempre me pregunto antes si la Josefina está complaciendo, ¿no? Esto sería como, por ejemplo, que uno fuera de compras con su hijo y tu hijo no te pidiera ningún regalo. Claro, no podría decir excelente, felicitaciones, qué niño más autocontrolado, qué niño más consciente del presupuesto familiar, pero no es natural. ¿Comprenden? ¿Qué es lo natural? Que los niños te pidan cosas, te exijan y quiero esto otro. Entonces, esas señales hay que estar alerta. Si estoy en un proceso de divorcio, por ejemplo, y mi hijo tiene puras calificaciones excelentes en el colegio, claro, uno podría decir qué buen niño resiliente, pero es normal que un niño en un contexto de divorcio se esté sacando buenas notas en el colegio. Y ahí está de nuevo la complacencia, es decir, cómo los niños a veces descubren estrategias donde la sobreadaptación, ¿no? El complacer a los adultos, portarme bien, respetar los turnos, comer toda la comida, ir a lavarme los dientes cuando me dicen, ir a acostarme cuando me dicen, cómo a veces eso puede ser una fórmula para sobrellevar una situación estresante, para sobrellevar un divorcio o para sobrellevar episodios de maltrato. Porque si yo me porto bien, el león tiene menos probabilidades de enojarse y por consiguiente yo más probabilidad de evitar el trauma, de evitar el golpe, de evitar el maltrato. Entonces la complacencia, que es este sobreajuste de los niños, es muy importante tenerla a la vista porque la complacencia es invisible, a diferencia de las otras respuestas de alarma que son visibles, ¿no? Cuando los niños golpean, huyen o se paralizan, uno puede ver esa reacción. Pero la complacencia es invisible
porque está escondida detrás de el buen chico, ¿no? Del buen niño, de esto, que bien te portas, que bien lo haces. En el contexto educacional, ese niño siempre sirve de ejemplo para los demás, ¿ven? Mira, Gonzalo fue el único que respetó el turno, felicitaciones, eres muy lindo, eres muy inteligente. Entonces Gonzalo aprende que obtiene el contacto con los demás a propósito de postergar sus propias emociones y sus propias necesidades. Y eso se va configurando después como modelos mentales internos y se transforman en adultos complacientes, ¿no? O en adultos que en la relación de pareja se postergan totalmente para mantener al otro, ¿no? Para mantener el contacto con el otro, porque así lo aprendieron en este aprendizaje vincular. No es que los padres se hayan sentado a decirle, tienes que ser complaciente. Ellos se dieron cuenta que la atención del sistema de cuidado está puesta cuando él está bien, ¿no? Entonces está prohibido estar mal. Sí. Porque ellos lo asocian que estar mal es que te postergan. Dime. Y complacer también para que no se vaya el otro, para no sentir ese sentimiento de abandono, ¿no? Que se ha sentido a lo largo de la vida. Exactamente. Hay otra pregunta, no sé cómo es en Chile, si existe este sistema de acogimiento familiar. En México está iniciando, lleva poquitos años. Y esta persona pregunta, me gusta o pide, ¿no? que se mencione y que se tenga en cuenta que aparte del sentimiento de abandono por parte de la familia biológica, también sienten eso cuando se les separa de sus familias de acogida, con la que en muchas ocasiones pasan años. Da la sensación que la sociedad piensa que los niños son arrancados de sus familias biológicas y pasan directamente a la adopción o van a un centro, a una institución, hasta que resuelve su situación. Pero muchos van a un acogimiento familiar. Sí. Entiendo el dilema. Está resuelto en países europeos. Las familias de acogida son familias que son más bien familias preadoptivas. Son familias que cumplen con todos los requisitos de la adopción y que son la primera alternativa de adopción en la eventualidad de que ese niño fuese adoptable. Es una muy buena solución, pero pasa también por cómo se generan acuerdos políticos y voluntades políticas en Latinoamérica, que siempre vamos como 100 o 200 años retrasados, pero eso sería una muy buena solución, porque estoy muy de acuerdo con la persona que postea que el acogimiento transitorio es una fantasía. O sea, los niños están diseñados para vincularse con los adultos y la mayoría de los adultos para responder a esa vinculación. Entonces tú no puedes querer al otro hasta el 75% porque es transitorio y después se va a ir. Uno simplemente se vincula con los niños. Entonces hay que ir a ese fenómeno, normarlo y no suponer de que efectivamente la transitoriedad es una realidad en los vínculos de los seres humanos, sino que ir y aceptar de que nada es transitorio y por consiguiente normar esto a través de la preadopción, que han sido iniciativas muy, muy interesantes en el extranjero y que en algunos casos han evitado el ingreso del niño en el sistema de cuidados alternativos porque pasa del hospital, digamos, donde nació, a veces directamente a su familia preadoptiva y después de un año, tal vez 2, si es que fue una causa judicial compleja, resuelta su adopción, se hace más bien un procedimiento administrativo, porque el niño ya está con su familia desde hace 2 años y esta familia cumple con todos los requisitos para postular a la adopción y tiene su evaluación de aptitud al día y están declarados aptos para la adopción. Entonces encaja todo perfecto y debieran ser los modelos que debiéramos importar, ¿no? Desde Latinoamérica. Así es, así es. Y bueno, nos quedan unos poquitos minutos, pero así como el tema de esta plática es trauma y adopción, compañeros inseparables, también te he escuchado decir que trauma y recuperabilidad también son compañeros inseparables. Sí, por cierto, ya los estudios más actuales han demostrado que la posibilidad de rediseñar el cerebro, ¿no? Que tu cerebro salga de este modo de hiperalerta, de peligro constante, de amenaza inminente, es absolutamente viable. ¿Qué es lo curioso de esto? O sea, lo digo curioso porque desafía los modelos tradicionales, no tiene nada de curioso, es algo real, pero lo curioso en el sentido de que no pasa porque te digan que vas a estar bien, ¿comprendes? Sino que porque sientas de que estás bien. O sea, de nuevo, la recuperabilidad del trauma
está en manos de las manadas. Y a mí me parece una oportunidad tremenda, porque eso quiere decir que la adopción es, y esto está comparado, o sea, está estudiado, quiero decir, por metaanálisis a nivel mundial, es la mejor medida de recuperabilidad del trauma. Tu familia, tu manada, tu entorno vincular es la mejor cura para los que han vivido trauma, para los que han vivido trauma complejo, para los que vienen de la institucionalización. Pero para eso hay que aprender, hay que formarse, hay que educarse, hay que tener procesos autorreflexivos, no olviden eso, resolver la propia historia de crianza y darle la complejidad de que estos fenómenos merecen. Así que corra el desprincesamiento de la crianza respetuosa y el desprincesamiento de la adopción. Nivelemos la balanza, vamos con la mitad de amor, de romance, de poesía y de cuentos de hadas, pero con la otra mitad de conocimiento científico, de formación, especialización y autorreflexión. Y hablando de la formación, tienes unos cursos que se ofrecen en la Fundación América por la Infancia. Platícanos un poquito porque, bueno, las personas que nos acompañan seguramente podrán beneficiarse de ellos, no solamente familias adoptivas, también profesionales que nos acompañan. Sí, bueno, tengo una historia de mucho amor con la Fundación América por la Infancia que parte en Chile hace ya 4 años atrás, que se ha extendido hasta la Fundación América por la Infancia en México, que tengo ahí mi otra mitad de historia de amor con la Fundación y donde hemos podido llevar adelante grandes iniciativas. Tenemos en la plataforma de la Fundación América por la Infancia, tenemos 2 cursos, o sea, tenemos muchos cursos, pero los que tú refieres son la biografía del trauma y la clínica del trauma. Y en el primer curso, en la biografía, es un poco conocer la génesis, la dinámica, cómo se va instalando la experiencia traumática y cuáles son los principios fundamentales para tratar con niños traumatizados. Y la clínica del trauma ya es un curso más específico que se dedica a revisar un modelo de intervención para poder trabajar ya terapéuticamente con los niños que han vivido trauma. Así que invito a las personas que se han conectado, dense una vuelta por la academia de la Fundación América por la Infancia. Hay muchos cursos que están a tu ritmo, ¿no? Que están grabados, que uno los contrata y los va viendo a poquito, y hay controles de lectura, y hay bibliografía, está todo en una plataforma súper profesional. Está todo muy sistematizado, es muy amigable, muy amable, muy respetuoso, bueno, como es la FAIPO, como es la Fundación América por la Infancia. Así que ahí van a encontrar una oferta bien interesante de espacios de formación. Hay líneas que están desarrolladas desde la educación, desde las competencias parentales, desde el trauma, hay diplomados, y una plataforma muy enriquecida para esta parte de la balanza que tiene que ver con la evidencia científica, la formación, la especialización y los procesos autorreflexivos que a mí me parecen indispensables, ojalá previo, pero si no, anímense y hagan psicoterapia y hagan meditación y conversen de su propia crianza, perdonen, resignifiquen, qué sé yo. Siempre hay oportunidad cuando se trata de niños traumatizados, siempre se pueden hacer mejor las cosas. Así es, Gonzalo, pues no me queda más que agradecerte infinitamente toda esta hora de gran aprendizaje que tuvimos contigo. Te invito a que en alguna próxima ocasión también nos acompañes porque se nos quedaron algunos temas por ahí. Y bueno, pues también quiero agradecer a todos los que nos acompañaron el día de hoy y los esperamos con más entrevistas. Y muchas gracias, Gonzalo. Gracias, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contento de haber participado de la plataforma contigo desde el corazón. El tema de la adopción es a lo que yo me dedico diariamente, así que tener la oportunidad de compartir lo que sé y mi experiencia es invaluable. Así que un gran abrazo, Georgina. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y que nos hicieron preguntas, y sin duda será un hasta pronto. Un hasta pronto y ojalá nos veamos pronto en México. Esa te la voy a cobrar, esa invitación. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos muy pronto.